viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy vamos a trabajar con dos herramientas bastante interesantes, súper útiles. Una de ellas ha sufrido muchos cambios y ojo con esto, dependiendo de la versión que estés utilizando tendrás más o menos componentes, ¿ok? Para ello vamos a empezar haciendo un archivo nuevo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a trabajar con una mesa de trabajo, con un proyecto de ancho 800 píxeles por 600 píxeles, una imagen pues no tan grande. El color de fondo acá comúnmente pues puede ser transparente o puede ser, como vemos, blanco. Lo utilizaré blanco para este trabajo, y como no voy a imprimir, voy a utilizar el modo de color RGB. Ok, configurado esto, vamos a ponerle un nombre por acá, vamos a ponerle trazos. Sale OK. Excelente. Veamos entonces. Nuestro primer amigo del día de hoy se llama herramienta pincel. El pincel lo podemos encontrar acá en nuestra barra de herramientas. Puede ser que no aparezca el pincel, es la letra B como puedes ver acá, pero puede ser que aparezca también el lápiz, ¿sí? Recuerda que si muestra una pequeña muesca al darle clic sostenido, podemos intercambiar entre los diferentes componentes de la herramienta. Entonces utilizaré la herramienta pincel. Okay. La herramienta pincel ha tenido muchísimos cambios a lo largo de las versiones de Photoshop. Entonces vamos a ver, para que sea lo más básico posible, las herramientas y usos básicos del mismo. Vamos a seleccionar primero un color por acá. Yo utilizaré un color azul, tal vez. Vamos a ver, un poco como esto, quizá. Vamos a ver, un poco más así. Excelente. Entonces, ¿qué hace el pincel? El pincel pues nos va a permitir hacer trazos a mano alzada. Entonces, vamos a ver, teniendo seleccionado entonces nuestro pincel, vamos a ver cómo funcionan los trazos. Interesante. Pero hagamos de cuenta que es un pincel de una pintura. Entonces, dependiendo cómo pongamos el pincel y cómo lo utilicemos, de qué material sea, qué forma sea, vamos a tener un trazo diferente. Acá tengo un pincel, pero yo lo puedo modificar, ¿ok? Para ello yo me voy a ir acá arriba y voy a ver varias opciones que tenemos con los pinceles. Primero vamos a ver el modo, y dependiendo el modo que utilicemos va a ser la forma en la cual van a reaccionar o van a interactuar los diferentes trazos que hagamos de pincel. Por ejemplo, vamos a usar el modo normal y hagamos un pequeño trazo por acá. Ok, perfecto. La opacidad va a ser una barrita, qué tan claro o qué tan opaco tengo mi pincel o mi trazo de pincel. Ok, el flujo, como podemos ver acá, va a ser qué tan fuerte, digamos, estamos aplicando el pincel. Si el pincel está así apenas acariciando el trazo, se alcanza a ver, pero muy poco. Ok, si lo hacemos con mayor fuerza, pues se alcanza a ver más el trazo del pincel. Bien, entonces como hemos visto hasta el momento, estamos manejando qué tan fuerte, qué tan suave trabaja el pincel. Y acá vamos a ver las interacciones. Por ejemplo, es el pincel normal. ¿Ok? Vamos a darle un clic por acá y vamos a ver, por ejemplo, disolver. Y como vemos, nuestro pincel cambia ahora de trazo. Antes de ser una forma más sólida, ahora sería como que si fuese un spray, por decir algo. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, multiplicar. Este modo es bastante interesante, pero cuando lo combinamos con otro color. Por ejemplo, voy a combinar con un color naranja tal vez. ¿Sí? Y veamos, este es un trazo del pincel, pero yo puedo
entremezclar los colores. ¿Ok? Está oscurecer, que cuando pase, que de igual manera van a ir interactuando ambos colores. Te animo a que tú vayas verificando poquito a poquito estas opciones, pero tenemos dos acá que están desactivadas, ¿ok? Entonces, ¿por qué están desactivadas? Porque dependiendo el tipo de pincel que estemos utilizando, vamos a tener más o menos opciones. Entonces, ¿cómo sabemos qué pincel y qué forma de pincel vamos a utilizar? Es un punto muy interesante. Entonces, acá como puedes ver está pincel y tiene una pequeña flechita. Al darle un clic me va a mostrar hacia abajo todos los trazos que puede tener el pincel. Por ejemplo, y acá tenemos diámetro maestro. Pues simplemente, como puedes ver acá, el tamaño, voy a exagerar un poco. Bien, el tamaño de mi pincel. ¿Está bien? Lo interesante de los pinceles es de que dependiendo lo que necesitemos, podemos ir agregando diferentes tipos de pincel. Tal cual es un pincel en la pintura, puedo tener pinceles que son más pequeños, pinceles que son más grandes. Por ejemplo, podríamos tener pinceles un poco más sólidos, como podemos ver acá, que ver como un estilo pluma estilográfica, ¿ok? Pero acá hay pocos pinceles. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo necesito más pinceles? Porque obviamente, o sea, está bien, perfecto, pero necesito más. Me puedo ir entonces por acá a la flechita y me va a mostrar más opciones para mis pinceles. Puedo crear un nuevo pincel, puedo cambiar el nombre, puedo eliminar, ¿ok? O puedo utilizar acá más pinceles. Por ejemplo, voy a utilizar ahorita los caligráficos, por ejemplo. Acá nos va a decir que va a sustituir los pinceles y al darle ok, tenemos acá el trazo base y cómo se vería el trazo cuando ya lo estemos moviendo. Por ejemplo, acá el puntero cambia y al darle un clic, cambiar de color un poco, diferente. Ok, es un óvalo, pero al moverlo es una línea, digamos, un poco ovalada. Por ejemplo, este de acá es un óvalo pero un poco inclinado. Puede de igual manera hacer trazos, ¿vale? Vamos a verificar otro pincel. Por ejemplo, uno que me llama bastante la atención es el que es una diagonal. Vamos a ver este de acá. Como vemos es una diagonal, entonces esto es como que si usáramos una pluma estilográfica, ¿sí? Es una línea simple y sencilla, pero veamos, la podemos hacer muy delgada dependiendo el trazo que vayamos utilizando. Ok, entonces esto es bastante interesante. Podemos pasar aquí probando pinceles y pinceles todo el día y tendríamos bastantes trazos y puntos bastante interesantes que podríamos mostrar. Los pinceles son una de las herramientas más utilizadas porque permiten la libertad, primero de trazo, segundo de color, y como podemos aquí ver pueden interactuar entre ellos. Vamos a ver otro tipo de pinceles. Vamos a ver por ejemplo los pinceles secos, por ejemplo. Cambiemos y acá tenemos, como puedes ver, otro tipo de pinceles que podremos utilizar. Vamos a probar por ejemplo este de acá. Vamos a hacer un poco más grande el diámetro. Es un círculo común y corriente, pero puedes ver, ya traen de las formas, digamos, prediseñadas. Y si voy a mover, se ve como que si estuviéramos haciendo una textura, ¿sí? Esto es muy interesante porque nos permite hacer bastantes trazos bien interesantes. Por ejemplo, ponemos este. Es como que estuviéramos usando una esponja, por ejemplo. Entonces, los trazos con pinceles son bastante interesantes y te animo entonces a que pruebes con colores y con diferentes formas.
Un punto importante es de que esta herramienta ha sufrido muchos cambios con más versiones, lo dije anteriormente, pero dependiendo la versión que tengas vas a tener más o menos pinceles. Entonces te animo a que pruebes tus pinceles y verifiques cuáles hay para poder utilizar. También es posible poder agregar más pinceles, y dependiendo de lo que estemos haciendo podemos hacer un dibujo a mano alzada solamente usando pinceles. Pensemos entonces en esto como una pintura abstracta, ¿ok? Acá incluso hay un punto muy interesante con los pinceles, el cual es que ustedes pueden agregar un pincel si ustedes lo desean. Hay páginas en internet que se dedican específicamente a crear pinceles, y por ejemplo hay pinceles para hacer humo, hay por ejemplo pinceles para hacer como hebras de césped, para hacer hojas. Miren, esto es muy interesante, y dependiendo del trazo que tengan que hacer, o de la composición o de la compostura, porque también podríamos hacer arreglar una imagen con puros pinceles. La verdad es bastante interesante. Como puedes ver acá, está en blanco, vamos a mover esto a un color diferente. Blanco vamos a ponerlo como esto tal vez. Como puedes ver, este pincel está pintando de diferente forma. Entonces es muy interesante ir aplicando diferentes pinceles y asimismo diferentes modos a nuestra composición. Por ejemplo, vamos a utilizar otro pincel. Vamos a ver, por ejemplo, este de acá, y utilicemos un color azul, por ejemplo. Entonces esto es bien interesante, como insisto, nos permite hacer trazos a mano alzada. Eventualmente nos van a servir hacer puntos nada más, como acá, y eventualmente nos van a servir a hacer trazos de una vez. Aunque tomemos en cuenta que cuando hacemos una línea, la forma del pincel eventualmente se pierde y forma obviamente una línea, ¿sí? Entonces tengamos un poco de cuidado, porque básicamente lo que nos sirve son las formas del pincel. Vamos a ver si hay algún otro interesante por acá para que podamos ver su ejemplo. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer un poco más grande el diámetro, ok. Como puedes ver, al clic sencillo es como manchitas de agua, ¿sí? Y recordemos que estamos en pinceles húmedos, entonces básicamente esa es su función. Hasta que dejamos un clic sostenido y movemos, pues se va a convertir un poco más como un sólido. Pero si este fuese el caso, pues podemos utilizar otros tipos de pincel, pues que propiamente hacen esto. Vamos a pensar que esta es nuestra obra de arte. Entonces vamos a usar una segunda herramienta. Por ejemplo, yo quiero ver el uso de todos mis pinceles juntos, cómo se mira una obra así, no sé. Entonces utilizaremos esta herramienta. Podemos tener el selector o podemos tener la herramienta de seleccionar sector, pero la que nos interesa ahorita es la herramienta recortar. La herramienta recortar es bastante útil porque nos va a permitir escoger un punto específico de nuestra imagen. Cuando estamos trabajando con imágenes y queremos seleccionar un punto específico donde se puedan apreciar mejor las cosas, pues usamos una herramienta de recortar, porque nos va a ser muy útil para seleccionar un punto, o sea, un cuadro específico para poder utilizar y mostrar para posteriormente pues exportar, si eso fuese el caso, o sea, guardar como JPG. A eso me refiero. Por ejemplo, vamos a darle un clic por acá y vamos a movernos y vamos a decir que esto, por ejemplo, es lo que yo quiero. Al darle un clic vamos a ver que se va a poner este contorno y nos va a indicar con color más claro lo que voy a extraer. Aquí lo puedo mover, hacer más grande, más pequeño, por ejemplo así. Y una vez que esto ya está seleccionado, con una tecla Enter que presionemos, una vez que presionemos tecla Enter, a eso me refiero, vamos a cortar y nos va a mostrar específicamente lo que tenemos en el cuadro más claro. Es decir, de que esto nos va a servir mucho para si estamos haciendo un collage o una composición y ya queremos que solo un punto sea lo que vamos a mostrar, pues vamos a recortar, Enter. Vemos que todo mi cuadro se vuelve esto. Obviamente si doy control Z, recordemos que es una vez control Z, puedo regresar, ok. Entonces podría seleccionar otra cosa, por ejemplo esto de acá.
Vamos a darle enter entonces. Y recordemos, por favor, cuando estamos trabajando tenemos el editable y tenemos el formato final. Vamos a dejar esto entonces en formato final. Vamos a guardar como. Aquí recordemos que dijimos que es PNG o JPG, dependiendo de lo que se solicite. Si es final, si es editable, lo dejaremos como PSD. ¿Ok? Entonces, PNG o JPG, dependiendo de qué se solicite, si es un final, y si hablamos del editable, PSD. Voy a poner entonces pintura. Vamos a dejarlo como JPG, perdón, como PNG, y al darle guardar, nos pide acá unas opciones de entrelazado de imagen. Vamos a darle OK. Y ya queda guardada nuestra pintura hecha con pinceles y seleccionada con la herramienta de recortar. ¿Ok? Espero te haya gustado el vídeo. Esto es lo que tenemos que platicar acerca de pinceles y la herramienta recortar. Sin más que decirles, Exit Dimension. Hasta el próximo vídeo. Bye.